interpretando algunos pasajes del Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver algunas herramientas. He tomado un pasaje del capítulo 11. Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis. Vamos a ver ahí el capítulo 11. Ya. Ya, ahí la Reina Valera le ha dado un título, ¿no? Los dos testigos. Así es, los dos testigos le ha dado la Reina Valera, ¿no? Ya sabe que los títulos no son inspirados, ¿no? Ah, no. Esos títulos se pueden Mm. cambiar sin temor a- a pensar que estamos cambiando el contenido de la Biblia, ¿no? Sino se puede cambiar para una mejor comprensión, ¿no? Ujú. Vamos a ver los dos testigos, que es el evento que está antes del toque de la séptima trompeta, ¿no? El toque de la séptima trompeta va a ocurrir luego la aparición de estos dos testigos que menciona el capítulo 11, ¿no? Eh, las trompetas ya han sonado, falta la última, ¿no? Y antes de que se consuma la séptima trompeta, aparece esta visión de capítulo 11. Y Juan está en la tierra, Juan está viendo lo que ocurre en la tierra. Eh, y se le encarga algo, ¿no? Vamos a leer el capítulo 11 del 1 al 14 para poder entenderlo, ¿ya? Y ahí vamos a analizar lo bonito y va a ver cómo lo vamos a ir analizando para que de esa manera también pueda analizar otros pasajes, ¿ya? A ver, empezamos a leer. Verso 1. ¿Alguien que quiera leer? Ya. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7.000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto.
Ya, gracias, hermano José. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir analizando este pasaje a la aparición de dos personajes que entran en el escenario ah, para ser usados para llevar a cabo una predicación, ¿no? Vamos a ir viendo a quién se refiere, ¿no? O tratar de interpretar a quién se refiere en este pasaje cuando Juan ve a dos testigos que van a profetizar por 1270 días, vestidos de silicio, ¿no? Vamos a ir viendo cómo identificar estos dos testigos, ¿no? Entonces, una de las claves que le di para entender el Apocalipsis, ¿no? Es que el Apocalipsis se interpreta considerando eh, pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Porque todo lo que Juan está describiendo, bastante de lo que describe, tiene que ver con su relación en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Menciona que en el verso 3 el Señor va a levantar o va a mandar enviar a dos testigos, verso 3, ¿no? Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Entonces, acá hay una primera pista que nos da el mismo apóstol Juan. Nos dice que estos dos testigos van a tener una actividad. Y la actividad que van a tener es una actividad profética. Y que van a ir acompañado por un tipo de vestimenta. La vestimenta que van a usar estos profetas es una vestimenta de silicio. Entonces, acá hay una primera pista, ¿no? Nos dice que los profetas van a estar vestidos de silicio. Entonces, dentro de la historia del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento, usted recuerda o ha leído, ¿en qué momento aparecen los profetas vestidos de silicio? Cuando Jesús aparece, ora en el monte y aparece dos, que es Moisés y no sé si habrá sido Elías. Ya. ¿Y estaban vestidos de silicio? Estaba vestido en vestiduras blancas. No, 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 de la tela silicio, de vestimenta de silicio, del Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Ah, en Testamento. el Antiguo Testamento. Sí, en el Antiguo Testamento vamos a ver, por ejemplo, en Segunda de Reyes, Uno, capítulo, no, Segunda de Reyes, capítulo 1, uno. Ujú. versículo 8. A ver, Segunda de Reyes 1, capítulo, Segunda de Reyes, versículo 1, capítulo 1, versículo 8. Leemos. Sí, Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelos y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces les dijo, es Elías, tibista. ya. Y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía su lomo con cinturón de cuero. Entonces De él le pelo. dijo, es Elías, ¿no? Ya. Entonces acá vemos al profeta Elías que tenía esta vestimenta, ¿no? En Segunda de Reyes 1:8. En Isaías 22, ya el profeta Isaías, Isaías 22, En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así,
andando desnudos y descalzos. Ya. Entonces, Isaías también, al igual que Elías, tenía una vestimenta, y acá en este caso a Elías le dice que se la quite, ¿no? Y la vestimenta que tenía Elías era cilicio, ¿no? El profeta Isaías tenía cilicio. Y una más, Zacarías 13:4. Zacarías 13:4. 13:4. ¿Sí? Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Ya. Entonces, había una vestimenta que acompañaba a los profetas, en este caso Elías, a Isaías y a Zacarías, ¿no? Era una vestimenta que era usada para distinguir, ¿no?, al profeta. Entonces, acá dice, en el Apocalipsis que hemos leído, que los dos testigos van a tener esta vestimenta, que ya no era pues una vestimenta nueva, ¿no? Es una vestimenta ya era común en el ambiente profético del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, alguien que venía vestido de silicio se le reconocía porque venía de parte de Dios, ¿no? Y venía a traer una palabra de parte de Dios. Ahora, recordemos que la misión de los profetas, ¿no?, era anunciar, ¿no?, el pecado del pueblo para que el pueblo regrese a Dios, ¿no? Recapacite y vuelva a Dios, ¿no? Todo profeta era levantado por Dios para que haga volver el corazón hacia Él, ¿no? Hacia Él. Esa era la misión del profeta. Entonces, acá lo que está mostrándose es que estos dos testigos van a tener la misma misión de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Van a ir a anunciar, ¿no?, al pueblo que regresen a Dios, ¿no?, que se conviertan a Dios, que se arrepientan. Esa es la función de los profetas, de los dos testigos, por lo menos con las primeras indicaciones que hay, ¿no? Porque la vestimenta de silicio así lo va a anunciar, ¿no? Son profetas que vienen a anunciar que el pueblo se arrepienta, ¿no? Ahora, avanzamos al versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Ya vimos la primera pista, silicio, tiene que ver con la misión de estos profetas, qué es lo que van a hacer, ¿no? Anunciar al pueblo que se arrepienta. Y ahora en el verso 4 dice, estos testigos son, y ahí empieza a explicar quiénes son. Observe bien. Los dos olivos. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Y ahí nos está dando más pistas, ¿no? Los dos olivos y los dos candeleros, ¿no? Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Acá hay un dato más, ¿no? Esto dice, es una relación o una alusión definida a una de las visiones que tuvo Zacarías. ¿Ya? Esta es una parte de la visión que tuvo Zacarías, en el cual Zacarías ve un candelero de oro con 7 lámparas, flanqueado por 2 olivos, ¿no?, de los cuales obtenían su provisión. Ahora, vamos a ver a qué se refiere Zacarías, ¿ya? Veamos Zacarías 4. Zacarías 4. Amén. Versículo. ¿Ya lo tiene, hermana? Sí, pastor. Ya, del 1 al 3. Dice así. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima,
y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Ujú. Sigo, pasar. Sí, sí, vamos a leer todo. Avance, avance. ¿Hasta qué versículo? 12, sí, toda la visión. Ya proseguí y hablé, A y 14. hablé, amén, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y reconocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estas 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos y a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de los 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Amén, Ya, pastor. gracias, hermana. Esta es la visión que tiene Zacarías, ¿no? Sobre lo mismo que está diciendo Juan en el Apocalipsis, ¿no? Y habla de 2 figuras, las mismas figuras que está viendo Zacarías. Y ahí pregunta, ¿no? ¿Quiénes son? Y Zacarías, Zacarías le da respuesta, ¿no? Estos son los 2 ungidos que están delante de Dios. Ahora, Zacarías, ¿a quién se está refiriendo cuando tú tienes su visión, ¿no? Cuando Zacarías tiene la visión, ¿a quién se está refiriendo? Se está refiriendo a 2 personajes que estaban siendo preparados por Dios para llevar a cabo una misión, ¿no? ¿Quiénes son esos 2 personajes? Son Dice, Josué, el sacerdote Josué, y Zorobabel, cuando estaban siendo comisionados para regresar y reconstruir el templo. Entonces, habían dos hombres que Dios se va a usar para esa misión, ¿no? Zorobabel, que era el líder, el caudillo que iba a dirigir al pueblo para reconstruir el templo, y Josué como sacerdote, ¿no? O sea, es la primera pareja, ¿no? Que regresó para reconstruir el templo, ¿no? Porque después vino otra pareja, ¿no? Esdras y Nehemías, recuerda, ¿no? Nehemías. Ajá. La segunda pareja, ¿no? Nehemías era el líder, caudillo, ¿no? Ah, Y Esdras era el escriba, ¿no? el Entonces, escribano. es la misma figura, pero la primera pareja que envía el Señor es a Josué, el sacerdote, y a Zorobabel, el que era el líder, ¿no? De guiar al pueblo. Entonces, mire acá la figura, ¿no? Estos 2 testigos tienen que ver con la misión que también hicieron Zorobabel con Josué, ¿no? Que era reconstruir el templo. Y estos testigos van a tener la misma misión en el sentido de que van a llamar a la adoración a Dios, ¿no? ¿Para qué era el templo en el Antiguo Testamento en la visión de Zacarías? Era para que vuelvan a adorar a Dios, para que vuelvan a sacrificar, ¿no? Para que los sacrificios se reanuden. En este caso, la visión que tiene acá Juan es que ellos van a ser también comisionados por Dios
ser ungidos por Dios para llevar a cabo esa misión, ¿no? De llevar nuevamente al pueblo para que adoren a Dios, ¿no? En su función profética, anunciar. Entonces, estos dos tienen que ver con la misión de Josué y Zorobabel, ¿no? Es una misión compartida, ¿no? En un lado, una misión sacerdotal y en una misión de organización, ¿no? Ahora, va a seguir, en el verso 5, va a seguir mencionando algunas cosas, ¿ya? Vamos al capítulo 11, verso 5. 11 de Apocalipsis. Apocalipsis. Sí, capítulo 11, versículo 5. Siga, por favor. Dice así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. De la misma manera. Ya. Ahora, ¿esto es literal o es simbólico? Aparece que fuera simbólico, ¿no? Claro, porque va a salir fuego de su boca, ¿no? Entonces, Ujú. no hay ningún pasaje, ¿no? Donde se ve que de forma literal salga fuego de la boca de alguien y consuma a alguien con el fuego de su boca, ¿no? Y devora a sus amigos, sus enemigos. Y devora a sus enemigos, ¿no? Entonces, no tiene que ver con literal, pues, ¿no? No es literal que va a salir un tipo dragón botando de la boca fuego, ¿no? Sino tiene que ver con otro asunto, ¿no? ¿Cuál es el fuego, ¿no? El fuego en la boca, ¿qué cosa representa? Juicio, Juicio, ¿qué más? castigo, bro. Castigo, condena. Condena. O puede ser también un castigo, una condena de Dios en ese momento, una muerte inesperada o algo, ¿no? O sea, Lo que va una a ver es semejanza a que eso. la palabra de estos testigos tiene autoridad dada por Dios, porque son sus testigos, ¿no? Una autoridad sobre aquellos que quieren oponerse, ¿no? Y tan fuerte es la autoridad que lo relaciona con el fuego, ¿no? Lo asemeja con el fuego, que destruye, ¿no? Que consume. Ya. Ahora, eh, verso 6. Sigamos con el verso 6. Dale. ¿Quién sigue? Estos Dice, tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Ya. Muy bien. Entonces Mm, acá hay algunas referencias que ya eh, Poner las aguas sobre, convertirla en una sangre. Bueno, referencia, está hablando de Moisés y de Elías. juicios. claro, ¿no? Está Ujú. hablando Claro, de dos personajes que han tenido alguna relación en el Antiguo Testamento, ¿no? En su historia profética. Mm, Por ejemplo, dice, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, ¿no? Entonces, mm, inmediatamente recordamos que el que hizo eso, ¿no? Fue Elías. Elías, ¿no? Oró para que no lloviese y no llovió, ¿no? Entonces, ahí hay una relación con la actividad profética de Elías, ¿no? ujú. Luego, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ahí Moisés. Moisés. Eh, Moisés, ¿no? Moisés está ahí identificado. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, ¿no? Era. Entonces, Moisés también, ¿no? ujú. Entonces, Ujú. ahora, Elías, lógicamente conocemos que fue un profeta, ¿no? Usado por Dios. Moisés también desarrolló una labor profética, ¿no? Moisés también era considerado profeta de Dios, ¿no? Ujú. Dentro de lo que encontramos en, Mm, en los libros del Éxodo, Deuteronomio, sí.
No solamente Moisés era el conductor del pueblo, sino era el profeta del pueblo, ¿no? El profeta del pueblo. Entonces, Moisés tenía una función profética también. Entonces, tiene que ver acá, entonces, Moisés guiaba al pueblo, ¿no?, de Dios para sacarlo al pueblo. ¿Qué es lo que iba a hacer Moisés? ¿Recuerda? Del Éxodo. ¿Cuál era la misión de Moisés? Sacar el pueblo. Llevar Trasladar al a pueblo sacar de Israel hacia la tierra prometida. Ya, pero antes, Liberarlos de la aflicción. no. Ya, eso tiene que ver, pero antes había un propósito bien marcado, que Moisés le dijo al faraón, ¿no? He venido a Ir libertar al a mi desierto. pueblo Deja y ir al adorar a pueblo al desierto para que me adore. Ujú. O sea, la misión de Moisés era sacar al pueblo para que el pueblo adore a Jehová en el monte Claro, Sinaí. claro, claro. Esa era la misión, ¿no? Y todo lo demás también viene como complemento, ¿no? Para sacarlos de la esclavitud, darles la tierra prometida, todo eso también. Pero la misión principal era que el pueblo vaya a adorar al Señor al monte Sinaí. Entonces, estos dos testigos que aparecen en el Apocalipsis van a tener esa misión de uno, Moisés, como Moisés, guiar al pueblo, ¿no?, para que adoren a Dios, para que adoren a Dios, ¿no? Porque en los versículos iniciales, ¿no?, dice que a Juan se le da una caña para que mida el templo. Verso 1, ¿no? Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se le dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, ¿no?, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo porque está siendo hollado por los gentiles, ¿no? Entonces, aquí, lo que estos dos testigos van a hacer es llamar nuevamente al pueblo para que vayan a adorar a Dios, ¿no? Para que busquen nuevamente la adoración a Dios. Moisés lo hizo así, ¿no? ¿Y qué hacía Elías? Lo mismo, ¿no? Con el tiempo del rey Acab, ¿no? Vuelva al Señor, ¿no? Y con las señales que ellos van a mostrar, ¿no? ¿Qué más? Sigamos. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, ¿no? La bestia que sube del abismo, ah, ¿cómo la vamos a identificar, ¿no? Esa bestia todavía no está. Es una bestia que todavía no aparece. ¿Cuándo aparece esa bestia? En el capítulo 13, cuando aparecen las bestias. las dos bestias. Las dos bestias, ¿no? Los testigos van a ejercer su profecía, ¿no?, antes de que aparezcan las dos bestias. Y cuando recién aparezcan las dos bestias, en el capítulo 13, dice que esta bestia se levantará contra ellos, les hará guerra y los vencerá y los matará, ¿no? O sea, acabarán con su misión profética, luego de que acaben el tiempo, ¿no? Ahora, es interesante que acá usa un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo usa acá? ¿O cuánto tiempo le da Juan a la misión de estos testigos? 42 meses, 3 años y medio. 1270 días, ¿no? O 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio o 42 meses, ¿no?, va a durar el tiempo de su profecía, de su misión profética, ¿no? Y al final de esos 3 años y medio, o 42 meses o 1270 días, la bestia los matará, ¿no? Y luego dice que los cadáveres estarán en la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor, ¿no? Y habrá alegría en los pueblos, ¿no?,
porque han matado a los dos testigos que los atormentaban con la profecía que ellos daban, con la predicación. Pero después de 3 días y medio, ¿no? Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron, ¿no? Y oyeron una voz que decía, suban acá, ¿no? Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos le vieron, ¿no? Y luego pasa un terremoto, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se puede entender esto? Ya hemos visto que estos dos testigos tienen que ver con actividad profética del Antiguo Testamento. Muchos han tratado de identificar a los dos testigos con dos personajes claves dentro de la misión del Antiguo Testamento. Por ejemplo, a Moisés y Elías, ¿no? Recuerdan a los dos profetas, ¿no? Moisés y Elías, ¿no? Cuando el Señor Jesús tuvo ese evento que Pedro, Juan y Jacobo lo vieron cuando el Señor Jesús se transfiguró, ¿recuerda? Y Jesús estaba en el medio, y a un lado estaba Elías y al otro lado estaba Moisés, ¿no? Entonces aparecen los dos al lado del Señor Jesús hablando, ¿no? Como conversando, dialogando, ¿no? Ahora, ¿cómo entender la transfiguración de Jesús con la aparición de Moisés y Elías, ¿no? Muchos han interpretado, ¿no?, que Moisés y Elías significa la ley y los profetas, ¿no? Por un lado Moisés la ley y por otro lado Elías los profetas, ¿no? Y tiene que ver con el mensaje de Dios, ¿no? Del mensaje del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿no? Ahora, nuevamente aparece la misma figura de dos testigos, ¿no?, que están llevándose a cabo una tarea de profetizar, ¿no? Y los relacionan con los personajes, Josué y Zorobabel reconstruyendo el templo, y la actividad de Moisés y Elías, ¿no? Con la oración para que no llueva, con las plagas que fueron dadas, ¿no? Entonces hay una relación ahí, ¿no? Definitivamente estos dos personajes tienen que ver con lo que Dios va a hacer, ¿no?, a través de ellos. Es anunciar, ¿no?, es anunciar su palabra para llevarlos nuevamente al arrepentimiento y a la adoración a Él. Ahora, en la historia de la iglesia, este pasaje muchas veces se ha podido relacionar, ¿no?, en una interpretación histórica. Con estos dos personajes lo han relacionado con dos principales apóstoles, ¿no? ¿Quiénes son? Pedro y Pablo, ¿no? Son los dos testigos en la historia de la iglesia, ¿no? En una interpretación histórica se ha podido identificar, ¿no?, que estos dos testigos han sido usados por Dios para enviar el mensaje a la nación, al pueblo, ¿no? Pedro y Pablo, ¿no? Que ya en su martirio cada uno murió, ¿no? Pero que en ese martirio, no solo mataron a Pedro y a Pablo, sino que la iglesia continuó, y esa es la forma como le dan que resucita, ¿no? La iglesia no ha muerto con Pedro ni con Pablo, sino la iglesia al contrario, ¿no?, ha vuelto a tomar vida, ¿no? Es más, en el tiempo de la persecución a la iglesia, en el tiempo de la matanza a la iglesia, ¿no?, apareció un apologista bastante versado, era un abogado africano, ¿no?, llamado Tertuliano, y él escribe un tratado en defensa al cristianismo, ¿no?, apología contra los gentiles, ¿no? O sea, quiere defender al cristianismo de todas las atrocidades que estaban haciendo, ¿no? Y él menciona en una de las partes que dice que la sangre de los cristianos, ¿no?, es semilla para la iglesia,
timbre. ¿Puedes abrir? Él menciona que la sangre de los cristianos, o sea, los que estaban siendo muertos, ¿no?, por la persecución, se convertía en semilla de los cristianos. O sea, quiere decir que no importa que ustedes los maten o maten a los cristianos, porque si matan a un cristiano van a aparecer mucho más, pues, ¿no? Esa era la idea, ¿no? Entonces, la figura de relacionarlo con la misión de Pedro y Pablo, en ese sentido, tenía que ver con eso, ¿no? Para el mundo judío, para el mundo gentil, a pesar de que fueron muertos, ¿no?, la iglesia revivió, ¿no? Más aún, ¿no?, con más fuerza, ¿no? Eso es en una interpretación histórica. En una interpretación futurista, ¿no?, en una interpretación futurista, estos testigos tienen que ver con dos personajes, ¿no?, que van a tener las mismas características tanto de Moisés como de Elías, ¿no? En un lado, un conocedor de la palabra de Dios, con toda la actividad profética, con toda la misión profética, y en otro lado, ¿no?, con la actividad de señales que tuvo también Elías, ¿no? Pero que son dos personajes que van a aparecer dentro de los eventos previos a la aparición de la bestia, ¿no? Y que va a llevar a una conversión al pueblo, ¿no? Pastor, Entonces, sí, pero también en la Biblia se nota que Elías fue llevado en la presencia de Dios carne y hueso, Enoc también, y vemos también el tema de Moisés. Moisés no fue llevado así, ¿no? No se le escribe en la Biblia, ¿no? Pero se aparece al lado de Jesús, ¿no? Con su transfiguración que, ¿no?, que hace. Pero no sí, se detalla que Moisés no fue como Enoc, no fue como Elías. Ha claro. sido. El cuerpo de Moisés dice que no se encontró, ¿no? Moisés se retiró, se apartó del campamento Y ya no volvió y se fue a las llanuras de Moab, creo, ¿no? Ah, Y ahí su cuerpo ya no lo vieron, ¿no? No saben dónde fue. Por eso decían, los propios judíos decían que Dios mismo lo enterró, ¿no? Pastor, pero en Judas 1:9 dice que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. Así es, ¿no? Ese es un libro de la Asunción de Moisés. Es un libro de la literatura judía, ¿no?, que tratan de, por tradición, explicar qué pasó con el cuerpo de Moisés, ¿no? Pero es un libro apócrifo, ¿no? No es un libro canónico, es una tradición judía, ¿no?, que tratan de explicar qué pasó con el cuerpo, pero en realidad no se sabe dónde está el cuerpo de Moisés, ¿no? Eh, entonces, pero en una interpretación futurista tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que Voy a, ver, voy a, voy a tomar nota, pastor. El día que yo me vaya al cielo voy a preguntar qué fue. sí, ¿dónde estuvo su cuerpo, ¿no? Bueno, Elías dice que fue arrebatado en un torbellino de fuego, ¿no? Mm. Fue llevado a la presencia de Dios, ¿no? No pasó por la muerte, ¿no? Estos dos personajes que aparecen en los dos testigos van a experimentar la muerte, ¿no? Ah, ahora, los 3 días y medio, ¿no?, relacionan con el tiempo de la resurrección de Cristo, ¿no? O sea que no pueden vencer, ¿no? No lo van a poder vencer, la muerte no los va a vencer, ¿no? Sino Mm. que el Señor los va a llevar, ¿no?, con ellos. Estas dos posibles interpretaciones hay, ¿no? Dentro del marco histórico, como ya mencioné, se pueden mencionar a dos personajes que fueron usados por Dios para la extensión del reino, o en una interpretación futurista, ¿no?, dos personajes que aparecerán en los eventos finales, ¿no?, que tendrán estas características. Entonces, si se ha dado cuenta, lo que hemos tratado de hacer es buscar sus paralelos cotejándolo con el Antiguo Testamento, ¿no? O sea, viendo la información que hay en el Antiguo Testamento, ¿qué me brinda el Antiguo Testamento para poder dar más luz al pasaje que estoy analizando, ¿no? Para encontrar y buscar una coherencia en la interpretación, ¿no?
por lo menos hemos encontrado que esto tiene que ver con una actividad que era común en el Antiguo Testamento, una actividad profética, ¿no? Misión de Dios para restaurar, misión de Dios para volver a llamar al pueblo para su adoración, misión de Dios para que el pueblo se arrepienta y busque de él, ¿no? O sea, está la constante ahí, ¿no? Ahora, identificar con exactitud, ¿no es cierto? ¿Quién va a ser? Es bastante difícil, se da cuenta, ¿no? O sea, no podemos nosotros decir estos fueron así o fueron así, ¿no? Bastante difícil. Por eso ahí queda. Como les digo, hasta donde da el texto, hasta ahí podemos llegar. Más ya bien arriesgado, ¿no? Muy atrevido, es decir, más, ¿no? Entonces, hasta ahí nos da la interpretación, ¿no? ¿Que va a aparecer este momento? Sí, va a aparecer. Si es una interpretación histórica, ya apareció, ¿no? Si es una interpretación futurista, todavía no ha aparecido, ¿no? Ahí está, ¿ya? Ahora, yo quiero dejarles a ustedes para que investiguen para la próxima semana. Una investigación más. María. Vamos a investigar un poco vamos a tocar el tema de las bestias, ¿ya? Vamos a investigar el tema de la bestia del capítulo 13, ¿ya? Sobre ¿qué aspecto vamos a investigar? Vamos a investigar sobre la bestia que sube del mar, ¿ya? Y la bestia que sube de la tierra, ¿no? Entonces, todo el capítulo 13 nos habla de esto, ¿no? De las dos bestias que suben. Y qué es lo que hace una y qué es lo que hace la otra, ¿no? Y cómo identificarla dentro de todo el escenario del Apocalipsis, ¿no? También lo que esta bestia se le está permitido hacer, ¿no? Tanto a la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, ¿no? Entonces, y al final, poder identificar, ¿no? Cuál es la misión que estas bestias tienen y cómo se le identifica, ¿no? Con el número que se le atribuye de el 666, ¿no? 666, ¿no? Entonces, busque información, ¿ya? Vamos a buscar información de qué podría representar estas dos bestias, ¿no? ¿Qué misión tienen, ¿no? Y cómo la identifican, ¿no? ¿Qué información podemos traer de este capítulo 13 de las dos bestias? ¿Ya? Para el próximo lunes. ¿Ya? Y ahí vamos a desarrollar, vamos a analizarlo juntos también sobre estas dos bestias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Pastor, Sí, León. bueno, hay una pregunta, no sé si está relacionado a esto, pero sí creo que es algo apocalíptico, A ver. o no lo sé. ¿Qué opina de la cumbre que hubo el 13 de noviembre sobre los nuevos 10 mandamientos, ¿no? De muchos líderes mundiales hablan, ¿no? Pero me parece que la iglesia de Roma no ha estado presente. Ya. No, No sé si usted ha escuchado, no, te mentiría. No he escuchado de ese evento. ¿Cuándo ha porque sido? incluso hay pastores que en YouTube que han hablado, a los de Sin también creo que ha hablado, me parece. Eso ha sido el 23 de noviembre. Diversas religiones se han reunido. O sea, pero ya no tiene nada que ver amar al Señor con sobre todas las cosas, sino tú eres sobre todo, o algo así. Creo que es más la ONU lo ha lanzado de un tema socialista, humanista, algo así, ¿no? Ya, lo que sí es una realidad y una señal también, es la presencia del ecumenismo, ¿no? Claro, tiene que ver con eso. La COP27 dice. Sí, el ecumenismo es el esfuerzo de tratar de reunir, ¿no? En un consenso a las diferentes creencias religiosas, ¿no?
para que busquemos hacer algo en común, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la defensa de la vida, ¿no? Nosotros estamos defendiendo la vida. No estamos de acuerdo al aborto, ¿no? No creemos que sea una solución, ¿no? La vida la da Dios y la vida la quita Dios. Entonces, hay diferentes grupos que creen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Los musulmanes también creen en que la vida la da Dios, ¿no? La Iglesia de Roma también cree lo mismo. La Iglesia Evangélica en sus diferentes denominaciones cree lo mismo. Por ahí la idea de los, ¿cómo se llama? De los musulmanes, de los budistas, ¿no? Y alguna otra expresión religiosa, cree lo mismo. Entonces, como todos creemos lo mismo, vamos a defender juntos eso, pues, ¿no? Entonces nos unimos y salimos en defensa de eso, ¿no? Eso es lo que se está tratando de hacer, ese es el ecumenismo, ¿no? O sea, juntar a las diferentes creencias religiosas para apoyar algo en común, ¿no? Y así otros temas, ¿no? Que se pueden juntar, ¿no? Pero eso ya está un poquito saliéndose solamente de eso, sino también se está viendo ya otros asuntos que tienen que ver con la fe, ¿no? La adoración a Dios, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque nuestra adoración a Dios es diferente que otra creencia religiosa, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Yo no sabía de eso, voy a verlo, ya está en YouTube, ¿no? Sí, incluso yo veo a veces series, hay unas series en la que, la última que vi, en la que hablan en sí del orden mundial, en la que hay una entidad mundial que gobierna incluso al FBI, a la CIA, a los gobiernos, ¿no? Y por Claro, más que tú mates a uno u otro, esa entidad es tan fuerte que manda a otro y otro hacia... Y eso es lo que más adelante va a tomar predominio. Mira, y no es bíblica, digamos, en algún sentido, pero está explicando la Biblia para los que conocemos lo que va a pasar. esa es la interpretación, tomando una interpretación futurista, ¿no? Que va a haber la aparición del anticristo, ¿no? Del anticristo, porque ya han salido muchos anticristos, ¿no? Primero de Juan dice que ya han salido muchos anticristos, ¿no? Pero todavía no se ha aparecido el anticristo, ¿no? El anticristo, ¿no? Y que tiene una relación con lo que van a investigar ustedes en el capítulo 13, ¿no? Eh, pero definitivamente, pues, el gobierno mundial tiene que darse, pues, ¿no? Tiene que haber un gobierno mundial para poder controlar, ¿no? Poder controlar. Y ahora, ¿cómo una nación, cómo el mundo se puede controlar? Voy Cuando adelante, ellos eligen autoridades. claro, pero ¿cómo puedes controlar a un mundo diverso, ¿no? Mira, por la creencia no lo vas a poder hacer, ¿no? O sea, uniéndolo a través de una religión no lo vas a poder, porque hay distintas religiones, no vas a poder, ahí te vas a chocar, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes controlar? ¿Sabes cómo? Por el poder económico. Cuando uno tiene el poder económico, puede controlar. Con la creencia no, con la religión no se puede, ¿no? Pero con el poder económico sí. Y ahora cuando ustedes investigan el capítulo 13, van a encontrar algunas cosas sorprendentes, ¿no? Desde la postura de vista de la interpretación del Apocalipsis futurista o histórica, ¿no? Ah, vamos a ir viendo, ¿ya? Pero voy a ver ese en YouTube, ¿ya? Para ver, interesante lo que me ha dicho, voy a ver de qué se trata. Muy bien, les dejo entonces hasta ahí para que investiguen. Hasta el próximo lunes. Descansen, ¿no? Tomen sueño. Mañana es un gran día. Mañana es día martes, buen día, ¿no? Ya falta un día más para terminar noviembre, ¿eh? Ya el último año, el último mes del año. Ya empiezan las fechas, las fiestas navideñas, ¿no? Y hay que empezar a prepararnos para el nacimiento de Cristo, recordar el nacimiento de Cristo, ¿no? Muy hermanos, prepare su nacimiento, arme su nacimiento también, pues nada de arbolito de Navidad, Papá Noel, ¿no?
arbolito, su nacimiento. Arme su nacimiento, porque el árbol es pagano, hermano. ¿Qué hace con árbol pagano ahí en la casa? Mejor es un nacimiento. Pastor, pero la cosa no que hay endiosarlo, ¿no? Ese es el tema. Claro, no hay que endiosar nada, Y lo pero endiosamos en es muy vez de poner diferente. un árbol, mejor ponga el nacimiento, pues, porque el nacimiento pues es lo que recordamos, ¿no? Pero árbol, ¿para qué? Pues árbol, pues, ¿no? Si quiere decorar, ya decore, pues, pero yo sí hago mi nacimiento. Acá tengo uno, mire, yo colecciono nacimientos, mire. Acá tengo uno chiquito Ay, ay. yo colecciono, pues. Acá tengo otro con una versión andina, ¿eh? Está bueno. Pastor, ahí yo tengo un Y tema tengo de John otro MacArthur. de chinos también tengo. Sí, dime. Lo manda a su WhatsApp. Ahí que usted que me dice, tengo un tema de John MacArthur, lo que Ya. habla de la Navidad. Ujú. Ya no, interesante, ¿ah? Se lo mando para que lo lean Ya, y pues, ahí. Yo le manda. mando a pasar a Antonio. Ahí lo voy a mandar, ¿ya? Manda para leerlo, a ver. Interesante. Muy bien, hermano, nos despedimos con una oración para que no tenga pesadillas. Acuérdese siempre orar antes de dormir para que no tenga pesadillas. Pablo, despídenos pues con una oración. So, Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias, Señor, por tu palabra expuesta para tu siervo, Padre Santo, en esta noche, Señor. Estamos aquí, Señor, para poder aprender más, profundizar más y así también nosotros enseñar a otros para que ellos también entiendan cuán importante es conocer tu palabra, Padre Santo. Te pido por todos tus hijos que están presentes en esta noche recibiendo clases y también por tu siervo, Padre Celestial. Gracias, Señor, gracias, Padre bendito. Todo eso te lo pido en tu dulce y precioso nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.